Bienvenidos a Venezuela, bienvenidos a Socopó. Represento una televisora local, la única televisora del municipio, y esta rueda de prensa pues será televisada. Gracias por estar aquí. Son muchas mis expectativas porque pues soy de la Iglesia Católica, ¿no? Y soy muy amiga de los hermanos de Fuente de Vida, así que donde me invitan siempre los acompaño porque sé que allí se suscitan cosas extraordinarias, y tenerlos a ustedes para mí, yo siempre he dicho que es el paso de Dios por Socopó, por nuestras vidas, el paso de Jesucristo, porque sé que en sus corazones y en su canto llevan la palabra. Quiero preguntarles, me comentaban que cada uno pertenece a iglesias diferentes, se congregan en iglesias diferentes. Quiero preguntarles en qué iglesia se congregan, cuánto tiempo llevan como Oasis Ministry y por qué se llama Oasis Ministry. Y este tour, tengo entendido que lo han llamado la gira del tour profético. Quería preguntarles si alguno de ustedes tiene el don de profecía y qué países han visitado y dónde van luego de este concierto el día de mañana. Muchas bendiciones, muchas gracias, de verdad que nos sentimos muy agradecidos de Dios, luego de todos ustedes por este gran recibimiento que nos han hecho, que reconocemos que es inmerecido, pero la gracia de Dios nos lleva a lugares que nunca imaginamos y a estar con personas tan amorosas como ustedes. Y de verdad que nos sentimos muy agradecidos. Mi nombre es Reinieri, soy el baterista, ella es Karen, una de las que canta, Víctor, profeta y vocalista, Antonella también vocalista, y él es Luis, que es el multimedia y rockman del grupo. Los otros chicos están detrás, que bueno, se quedaron allá parece descansando, pero estamos aquí en representación de ellos. Y nada, vamos ahora a responder las preguntas. Bueno, realmente fueron muchas preguntas elaboradas. Vamos a ver si respondemos algunas en esto que voy a hablar. Nosotros somos de diferentes denominaciones, pero gran parte de la banda pertenece a Iglesia de Dios de la Profecía, pese a que unen un sector, otro sector y así, pero del mismo concilio. Yo por lo menos pertenezco a la Iglesia Casa de Restauración, es una iglesia independiente. Daniel, que es el guitarrista, pertenece a una iglesia que es de las Asambleas de Dios. Ya los demás son de la Asamblea. Luis Conte, ya que él es alguien que casi no para en Dominicana, él se congrega en los eventos porque tiene muchas actividades. Fuera de Oasis también tiene muchos compromisos. Oasis surge ya a nivel formal, por así decirlo, en el 2017. En marzo de 2017 lanzamos de hecho nuestra primera canción titulada Si tu presencia conmigo no va. Partiendo de ahí, obviamente ya se puede deducir más o menos cuántos años tenemos nosotros como ministerio. Pese a que empezamos a reunirnos desde el 2016, gran parte de nosotros, dígase Ray, Karen, yo, Elimar, más luego se añade Antonella, 2017 como tal, y empezamos a trabajar en este proyecto tan bonito, o más bien darle continuación en la visión que el Señor puso en nuestro corazón. Hace su entrada Daniel, que es el guitarrista, y respondiendo a otra pregunta más, el nombre del tour profético. Porque, ¿dónde nace Oasis? Bueno, Oasis nace 2014-15 por ahí, estando en la iglesia, que es de costumbre allá en Dominicana, en República Dominicana. Los jóvenes que desean ser usados por Dios pasan tiempo con Dios. Y una de las formas que los jóvenes de allá lo hacen es que pasan
tiempo a la iglesia, es decir, hacen silicio en la iglesia, duermen en el piso, van a la iglesia, ya sea un día a la semana, en mi caso era casi todos los días, y de ahí, en uno de esos sueños, o más bien ahí acostado en la iglesia, en el piso, Dios me despierta a hora de la madrugada y bien grande en el techo que decía Oasis y brillaba. No sabía siquiera el significado, y luego de ahí pues busqué la interpretación o el significado más bien y pude entender qué trataba. Luego orando le pregunté al Espíritu Santo y me dijo, bueno, ustedes van a hacer un oasis que van a llegar a muchos lugares donde hay necesidad. ¿Qué es el significado como tal de oasis? Agua en medio del desierto, en un mundo o tierra fértil en medio de sequedad, en un mundo tan desértico, por así decirlo, y con tanta necesidad y tan sediento que está el mundo, desde una esperanza, una palabra de aliento, pues nosotros podemos llegar por vía del Señor, llevarnos más bien a esos lugares, dígase países, diferentes países, allá mismo en nuestra nación, por igual, y llevar esa palabra de aliento. Y las personas, de hecho, muchos han testificado de que al escuchar nuestra música, o más bien al tener un encuentro con nosotros, de compartir una palabra, muchos han testificado de que han encontrado un oasis en medio de su sequedad. Que si somos profetas, o por el nombre, la Biblia habla de algo, y el profeta Joel lo deja plasmado, de que en los postreros días el Señor derramaría de su espíritu sobre toda carne, y especifica, y empieza a detallar un sinnúmero de cosas. Los ancianos tendrían sueños, los jóvenes verán visiones. No obstante a eso, uno de los profetas también mencionó de que sobre mí está el Espíritu de Dios. Y algo pasa cuando en ti está el Espíritu de Dios, cualquier cosa puede pasar contigo. Nosotros manifestamos tour profético o el ambiente profético por el hecho de que procuramos todo el tiempo manifestar cosas que ojo no ha visto ni oído escuchado, según la palabra sigue registrando. Porque en el libro de Samuel, el primer libro de Samuel, nos encontramos con alguien que fue ungido como rey, llamado Saúl. Y Saúl iba descendiendo a un mandado de su papá a buscarle unas asnas que se habían extraviado. Y cuando fue ungido por el profeta Samuel y todo eso, iba bajando. Dice la Biblia, lo digo yo, que él fue confundido como profeta porque empezó a profetizar, ya que la unción cuando llega, pese a que tú eres ungido como pastor, también se manifiestan los otros dones de Dios sobre tu vida. Entonces la Biblia habla de un sinnúmero de dones que existen en el Nuevo Testamento, que está el don de pastorado, profecía, de todo eso. Entonces nosotros a la hora de expresar la música como tal, ¿cómo le podría llamar? Llamamos a ese ambiente, o que el reino de los cielos se haga uno con la tierra, así como también la Biblia lo registra, de que nosotros seamos uno con Cristo. Cuando tú en adoración te unes a Cristo, entonces la visión de Cristo se plasma según la necesidad de la gente. Entonces Jesús fue para mí el mejor profeta habido y por haber de toda la historia, porque todo lo que él dijo se ha cumplido. De hecho, hay algo que todos nosotros como cristianos, creyentes del Señor, estamos esperando, y es la venida del Señor Jesús, porque fue una de las profecías que él dejó. Él dijo, yo me voy, no los voy a dejar solos, les voy a dejar el Espíritu Santo que los va a consolar, les va a guiar a toda justicia y a toda verdad. Y esa verdad se llama Cristo Jesús. Entonces, nosotros más bien a través de la música que hacemos, manifestamos por el tour profético de que Cristo viene y que la gente de cierta forma se vuelva uno con Él, al punto de entender a toda plenitud lo que es realmente el hecho de servir al Señor. Muchas gracias. Bueno, vamos a darle la participación a Entre Socopo y Barinas por Jexer Mora. Buenas noches, bienvenidos. Bueno, gracias a Live Production por la invitación. Mi nombre es Jexer Mora
y represento una cuenta de Instagram que se dedica a promover cosas buenas y positivas entre Socopa y Barinas, y también soy locutor de Qué Buena 107.7. Primero, me encanta su nombre, Oasis, me transmite demasiada paz, se los digo. Mi pregunta es la siguiente: sabemos que es difícil, digamos, que crear un grupo donde hay tantas personas, tantas personalidades. Tengo entendido que ya tienen ciertos años. ¿Qué diferencia hay en el Oasis de cuando iniciaron al Oasis de hoy en día? ¿Y cómo hacen para mantener quizás el grupo siempre súper activo? Otra de las preguntas es la siguiente: todos los países son diferentes culturas. Me comentaban, y ya pude también verificar a través del internet, que ya han venido a Venezuela. ¿Qué diferencia tiene Venezuela que ustedes puedan decir, oye, me encanta ir a Venezuela, que no tengan los otros países a donde han ido? Gracias. Bueno, voy a responder desde la última, pero creo que nos pondríamos en un punto rojo si respondemos esa, hablando bien de lo de aquí y mal de lo de los otros países. Cuando querramos volver no nos van a recibir. Pero tienen mucho amor y de verdad que nos encanta estar en Venezuela. Bueno, ya pueden ver que estuvimos acá hace como 8 meses, 9 creo, y estamos aquí de vuelta. La otra pregunta, wow, se me pasó un poco. La diferencia entre el Oasis al principio y ahora. Bueno, nosotros empezamos todos, éramos dice Víctor que ahora tenemos barba. Pero antes, nosotros iniciamos como adolescentes cada uno, entonces sabe que es muy difícil. Nosotros como adolescentes, quizá la diferencia que tiene Karen, Vito, Gato, todos, no es tan fácil lidiar con eso, pero hay algo que siempre nos identificó mucho y es la búsqueda profunda y constante con Dios. Nosotros siempre tuvimos desde el principio un lugar específico para buscar de la presencia de Dios. Y fuera de toda la diferencia, cuando nosotros llegamos a ese lugar, Dios siempre tenía que moldear el carácter de nosotros, estando una vez ahí en ese lugar. Y todavía se presentan cosas, porque ya la relación de nosotros entraba en una relación de familia. Nosotros compartimos más entre nosotros que con nuestros padres. Entonces, cuando ya uno tiene tanto tiempo, tantos días compartiendo, que todos los días nos vemos, obviamente nos cansamos de vernos a veces, pero de verdad que esto entra como en modo familia. Y si puede suceder, obviamente suceden conversaciones un poquito incómodas, pero no se va más allá de lo personal, sino que se puede haber una discusión, pero ya pasó eso. La visión que tenemos, que Dios nos ha entregado, es más importante que un problema personal, y por eso estamos acá. Así lo vamos conociendo muchísimo más, ¿no? De Barinas, Merlin, visita desde Barinas. Bueno, buenas noches. Dios le bendiga, hermanos de Oasis. Un placer conocerlo. No esperaba estar aquí, pero Dios me sorprendió y de verdad lo que más he anhelado es que en este tiempo la gloria de Dios se derrame sobre nuestro estado Barinas. No, sabemos que estamos acá de Barinas, acá en Socopó, ¿verdad? Pero donde está la presencia de Dios, bueno, nosotros anhelamos cada día la presencia de Dios en nuestras vidas. Y mi pregunta, o sea, no tengo muchas preguntas, más que todo le doy gracias al Señor por traerlos a este lugar. Es una victoria, de verdad. Y una cosa que les quiero decir, de verdad, que yo cuando estoy en intimidad con el Padre y escucho su música, su álbum, el álbum que me descargué, bueno, hace tiempo, de lo mejor de Oasis, de verdad que ha ministrado mi vida de una manera sobrenatural. Me he conectado con el Padre, he sido ministrada directamente por el Espíritu Santo a través de sus temas. Dígame si tu presencia conmigo no va, Pablo y Sila, mi mayor necesidad. Bueno, todos me gustan, pero yo le quería preguntar una preguntita solamente, que
¿cuál es la diferencia para ustedes entre un adorador y un artista? Conforme, bueno, la palabra está en Juan 4:24, bueno, dice la palabra que el Señor anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y yo sé que ustedes son esos adoradores, pero yo quiero que el Espíritu Santo les dé esa respuesta para nosotros, los adoradores de aquí de Barinas, de Socopó, y que sea el Señor cada día obrando en su vida. Bendigo su vida de una manera sobrenatural y también declaro en el nombre de Jesús que se mantiene con esa humildad que el Señor los ha tenido, porque el Señor conoce sus corazones y los va a seguir llevando a nuevos niveles en su gloria. Pero siempre nunca olviden de dónde los sacó el Señor y que la humildad nunca les falte. Porque ¿qué dice la palabra? Salmo 138 dice que el Señor atiende al humilde, más al altivo lo mira de lejos. Y me alegra, le doy la gloria a Dios porque los trajo a este lugar y declaro que mañana en ese concierto, bueno, más que un concierto, es una administración de parte del Espíritu Santo, como ustedes decían en un video, y se va a derramar la gloria de Dios, amén. Que Dios les bendiga y bueno, quiero hacerle un obsequio de mi parte y de mi amigo aquí, Servando también, Servando Álvarez, que anda conmigo. Un pequeño obsequio, bueno, me dijeron que eran 7. Sí, pero bueno, ustedes lo van a ver. Una fotito para tener recuerdo. ¿Sí? Bueno, yo me paro por acá. 1, 2, 3. Bueno, la respuesta es claro. Okay. Bueno, Dios le bendiga una vez más. La pregunta fue, ¿cuál es la diferencia entre qué entendemos entre un adorador y un artista? Bueno, yo pienso que el artista está más preocupado por mostrarse él, por enseñar su talento, que él sí lo hace bien, por él hacer un show, como nosotros solemos pues decir. Y el adorador está más enfocado en mostrar quién es Dios. O sea, estoy aquí no para que me veas a mí, sino para que con quien yo me encontré, tú te encuentres también. Creo que eso responde la pregunta. Amén, amén, de verdad, muchas bendiciones. ¿Sabes qué? Algo rápidamente que estaba comentando mi hermano, que en el 2017 ellos comenzaron con la canción de Si tu presencia conmigo no va. Yo me acuerdo que en el 2018 esa fue la canción que tocó mi corazón en muchas áreas. Cuando estaba pasando por una enfermedad, ¡pum!, llegó esa canción y fue el Señor que me hizo libre. Y bueno, quiero hacer unas preguntas, de verdad que les amo en el amor de Cristo, y es: ¿cómo los ha recibido Venezuela? ¿Cómo los ha recibido esta nación esta vez? O no hablemos de la pasada, sino esta vez. Y lo otro es que ya conociendo tantos adoradores que han sido teloneros de sus conciertos acá en Venezuela, no sé si incluso, tal vez no han sido teloneros, pero si han tenido el pensamiento de algún momento hacer una colaboración con algún adorador de acá de Venezuela. Esas son las preguntas. Otra vez Dios bendiga. Y respondiendo a eso, nos han recibido acá, no simplemente la primera vez, sino la segunda también, de una forma excelente. O sea, podría decir que acá en Venezuela hay mucha gente apasionada por el servicio, y hay un mensaje general respecto a eso, y lo comparte mi pastora, y dice: el que no sirve, no sirve. Y realmente de acá de Venezuela hemos podido ver mucha gente que tiene ese don de poder servir a los demás, y de la forma que nos han recibido, pues nos hacen sentir cómodos, de que no vayamos tan cargados, de que sí lo estás haciendo por el hecho de honrar y no porque te lo impusieron o algo así por el estilo. Eso podría decir acerca de la gente de acá de Venezuela. Eso de los teloneros o personas que abren los conciertos, nosotros también fuimos parte de eso cuando empezamos, encajando en eventos donde solamente nos daban 5 minutos
10 minutos y 7 minutos también. Nunca perdimos esa visión que el Señor nos entregó desde el principio, de que nosotros íbamos a ser un grupo totalmente diferente. Nos pregunta si haríamos una colaboración con venezolanos. De hecho, sí tenemos ya una colaboración con venezolanos, con el grupo Monte Santo. Hicimos la canción Abba Padre, que es una canción, bueno, es de ellos, pero particular nosotros como tal, no hemos interactuado tanto con adoradores así netamente desde acá de Venezuela. Sí hemos conocido algunos, dígase pastorales, Alex Márquez, Pedro Gómez, que lo consideramos, por así decirlo, amigo, que de hecho cerramos la gira con el pastor Alex Márquez en Maracaibo el 29, pero como tal, el 28, perdón, pero como tal no se nos ha dado la oportunidad de interactuar en lleno con adoradores de Venezuela que realmente se dediquen a eso. Sí hay adoradores locales, pero que no son, por ejemplo, adoradores de tener un disco o algo así por el estilo. Por el momento, no se nos ha dado la oportunidad de compartir, no estamos cerrados a esa posibilidad, ya que aquí en Venezuela hay muchos adoradores, solamente que no tienen, por así decirlo, un proyecto. Entonces nosotros que nos manejamos por un sello discográfico, una casa disquera, es una de las primeras preguntas que haría. ¿Quién es? ¿Cuál es su música? Y qué música podía ser compatible entre nosotros dos. Y eso creo que sería pero estamos abiertos a que se dé la posibilidad. Bueno, yo soy la que va a hacer la pregunta. Mi nombre es Jordanis Roja y bueno, soy parte de la Iglesia Fuente de Vida y de Life Production. Y bueno, una de las preguntas que quisiera hacerles es acerca de qué casa productora los trajo a Venezuela. O sea, ¿cómo fue que ustedes hicieron para venir a Venezuela y tomarnos en cuenta? ¿Sí? Muchas bendiciones para todos, buenas noches. Le habla Luis Contreras. Oasis Ministry trabaja bajo el sello Mar de Cristal Music, con su sede en Miami, Florida, en Estados Unidos. Pero aquí en todo el territorio de Venezuela, el encargado de la gira y de todo lo que tiene que ver con Oasis es Clamor Production, que tiene su sede en Maracaibo, a cargo de su dueño, que es el pastor Rafael García. Y bueno, el pastor Rafael García, Clamor Production, en asociación con Life Production, hicieron pues todo lo posible de que el ministerio se encuentre aquí en la ciudad de Socopó. Perdónenme que es primera vez, le pido perdón. Pero bueno, también contarle que en un futuro regreso de Oasis Ministry al territorio venezolano, tiene que ser por vía de Clamor Production, ¿sabes? Porque nosotros sí sabemos que muchas personas escriben a Oasis y nosotros, créanme, que todos queremos responder todos los mensajes de todas las personas que con mucho amor le mandan invitaciones al ministerio, pero yo quiero informarles que esto funciona con un protocolo, ¿sabes? Porque somos de Cristo, estamos en Cristo y lo de Cristo funciona con orden. Entonces, como debe ser un orden, por eso nosotros tenemos un método de trabajo que hasta el momento no está funcionando muy bien. Y bueno, todo el que está dispuesto a seguir el método de trabajo, yo pienso que podemos llegar a acuerdos de asociaciones para que así a más ciudades que no ha llegado el tour de Oasis, pues pueda seguir llegando.
darle participación al público para que haga una pregunta. 5 preguntas. Ay, bueno, 5 preguntas. Ay, ya están levantando la mano. Uy, yo a ver. Ay, Dios. No, vamos a hacerlo como con una dinámica. Bueno, mira. Ellos quieren elegir. Ellos van a elegir. 6 preguntas. Ellos van a elegirlos. Buenas noches, Dios les bendiga. Pues yo realmente no le tengo ninguna pregunta. Yo les traje fue una bendición, Dios lo puso en mi corazón. Entiendo muy bien que soy una embajadora de Cristo en la tierra y me dio una administración, estoy iniciando una microempresa. Quiero darles un detalle de mi emprendimiento y para mí sería un honor que ustedes la utilizaran el día del concierto. Bueno, como no hubo pregunta, igual siguen las 6 preguntas. A ver, ¿a quién van a escoger? Levanten las manos ocupadas. Muy buenas noches para todos, bendiciones para ustedes de parte de toda esta gente y de Socopó. Bastante falta que hacen grupos y adoradores como ustedes acá. Mi nombre es César Augusto Cárdenas, me congrego en la Iglesia Fuente de Vida y soy parte del equipo que mañana va a estar trabajando para ustedes. Tengo 2 preguntas, una es una inquietud que tengo y la otra es para complementar una que sé que quedó por ahí en el aire de la licenciada Maggie Moreno, que ella preguntaba si cuando terminen aquí, ¿hacia dónde se van a dirigir? ¿A qué otra ciudad van a estar? ¿Sí? Esa quedó por ahí. La mía es, ustedes mañana, yo sé y tengo claro que cuando se adora y se está alabando, también se está predicando. Pues cuando escuchamos una canción, la letra nos predica. Pero quisiera saber si mañana se van a dedicar también, después de cantar o en el intermedio, también van a predicar. Y especifico, única y exclusivamente sin instrumentos, a predicar la palabra o solamente van a cantar. Muchísimas gracias. Bueno, la primera que es, ¿a dónde vamos después de acá, de Venezuela? Ok, se la voy a dar a Luis. En cuanto a la pregunta, la prédica es algo que nos define. Es algo que define Oasis, el dar la palabra, una palabra de aliento, conforme a lo que Dios quiera en ese momento. Que eso mi hermano Víctor es el que está a cargo mayormente en las actividades. También acostumbramos a hacer lo que es el llamado, que es muy importante, porque Oasis no solo se define por ser un grupo que canta, sino porque
literalmente es un grupo evangelístico, se podría decir así, un grupo que no solo canta, sino que ora por los enfermos, oramos por los enfermos, hacemos el llamado, como anteriormente lo dije, damos una palabra, también de lo que es volver al primer amor, hablamos en cuanto a lo que es realmente un adorador, y bueno, eso es algo que varía dependiendo qué Dios quiere hacer en el momento, qué Dios quiere decirle al pueblo en ese momento. No podría decirle, no, que mañana vamos a decirle esto, porque es algo que nos dejamos guiar del Espíritu Santo y es Él quien pone en nosotros el qué decir. También cuando sentimos los músicos, que es algo que quizás no es acostumbrado a verse, cuando sentimos de parte del Espíritu Santo ministrar a alguien, darle una palabra tanto en el micrófono o a una persona en específica que quizás Dios nos... Dios nos dijo, dale una palabra a aquella persona, nosotros vamos y le ministramos. O sea, Oasis no es solo música, Oasis es algo más que música, ese es el Evangelio de Dios, es el llamado, o sea, a lo que fuimos realmente llamados, a lo que dice la palabra. Escúchame, Silva, que quiero añadir algo. Quiero añadir que ustedes que están aquí, corran la voz. Si ustedes conocen a alguien que está enfermo, pues alguien que usted conoce que no sirve al Señor, llévelo, que nosotros creemos que Dios puede hacer un milagro. Bueno, sobre todo el tour profético es una visión que el Señor depositó en Oasis y realmente también era un deseo y un anhelo de cada uno de los integrantes de Oasis, tanto desde nuestro manager hasta todo el equipo de Oasis. El tour profético lo iniciamos en República Dominicana, en casa, en diciembre. Le dimos su continuidad en la primicia del año que la entregamos en Cuba. Y después continuamos aquí con Venezuela. Venezuela nos falta todavía, tengo entendido que tenemos la ciudad de Trujillo, tenemos Valencia y Maracaibo. Y después de aquí de Venezuela, pues partimos a Santa Cruz, en Bolivia, y después continuamos en México. Después de México vamos a Puerto Rico, y allá en Puerto Rico pues continuamos ya a Estados Unidos, que tenemos New York, tenemos Miami, tenemos Tampa, tenemos otras ciudades que se están abriendo en todo Estados Unidos, y también entiendo que tenemos parte del tour profético en Nicaragua, que es parte también de Centroamérica. Y se van a ir abriendo más ciudades. Todavía no hemos detallado todas las ciudades porque hay ciudades que están por confirmarse. Pero sí, yo sé que un deseo que tiene todos los chicos de Oasis, que ellos van donde Dios los envía. ¿Sabe? Las invitaciones que recibe el ministerio no es como, fulano, Oasis, no, eso no funciona así. Eso funciona algo totalmente con el propósito y haciendo la voluntad de Dios. Bueno, primeramente es un placer para mí estar aquí y poder verles tan cerca. Y pertenezco a la iglesia Oasis de Esperanza y soy del Ministerio de Danza Oasis. Somos compañeros de nombre. La pregunta que quiero hacerles es, ¿qué fue aquello que les unió como agrupación? ¿Qué fue lo que les inspiró? ¿O de qué manera Dios les habló para estar juntos y saber que deben llevar el Evangelio de una forma hermosa, que es adorándolo a Él y inspirando a jóvenes, como ejemplo a mí? Yo quiero que la respondan todos, porfis, todos. Bueno, es algo... Como nosotros somos uno en Cristo. Bueno, todos somos uno. Entonces uno va a responder. Sucede que cuando Dios nos hace llamado, que es un testimonio que solemos contar cuando nos hacen ese tipo de preguntas, todo nace con el sentir de Dios, o más bien en el corazón de Dios, que es la forma de nosotros proyectar lo que es Oasis. Oasis nace en el corazón de Dios. Oasis no nace que Dios se lo entregó a Víctor, o a Ray, o a Karen, o a Elimar.
o a ninguno de los chicos. Oasis nace en el corazón de Dios. ¿Y de qué manera Dios nos conecta? Bueno, algo rarísimo fue que me dio deseo por la necesidad que había en mi congregación de aprender a tocar teclado o piano. De ahí conozco a Elimar, que es quien me va a enseñar a tocar. Y el pretexto de Dios fue ese, porque solamente me dio una sola clase de piano. Sin embargo, en esa clase, luego de terminar, empezamos a compartir. Le hablé de una canción que del álbum, creo que fue la última que se lanzó de Hijos, titulada Mi Mayor Necesidad. Fue la primera canción que había escrito y se lo había comentado. Y él, como cuando tocó eso en el piano, dije, wow, mano, sonó duro. Me gustó cómo sonó. Me dice, sí, mano, que... Y empezamos a hablar. Y él me comenta de que Dios, en el transcurso de su adolescencia, le habló acerca de muchas cosas que el Señor quería hacer con él. De que Dios lo quería llevar a las naciones, de que Dios quería levantar un ministerio, de que Dios lo quería usar a través de la adoración. Y lo que más me sorprendió fue que esas mismas palabras yo recibí, pero no en el tiempo de él, ni en el lugar, sino en un lugar totalmente diferente. También recibía yo palabra, o sea, la misma palabra, en tiempos diferentes y a personas diferentes. Entonces, la misma profecía y todo eso. Y digo, wow, mano, pero mira, coincide todo eso. Y dije, vamos juntando el miércoles. Y hay una muchacha que yo sé que canta mucho. Yo le voy a extender la invitación, no sé si ella quiera, que de hecho la invitación es que ella iba a ser la segunda voz, que no es que iba a interpretar canciones porque ella misma se consideraba que no tenía la capacidad. Ella, aparte de los nervios y todas esas cosas, ella no quería. Cuando nos reunimos el miércoles próximo, Elimar, Karen y yo empezamos a hablar. Y Elimar me dice, yo tengo un amigo que también recibió la profecía. Entonces ahí nos presentó a Ray, que ya había baterista en la banda. Cuando Ray entra a Oasis, ya había un baterista. Y Ray pregunta, ok, ¿cuál va a ser mi función? Eso fue lo primero que él preguntó. En caso de formar una banda, ¿cuál va a ser mi función? Hay una de las cosas que siempre arrojo luz a ello, y es que cuando Dios está en algo, tú simplemente obedeces al mandato o al llamado de Dios, y Dios se va a encargar de cuadrar todas las cosas. Si tú recibiste un llamado, ya sea la adoración, tú tienes que trabajar en ello, obviamente. Si es la música que el Señor quiere usarte a través de ella, pues empieza a familiarizarte con personas que, bueno, canten o toquen algún instrumento, si es que tú vas a ser aquel que toque o aquel que cante, pero familiarízate, porque es una forma de responder al llamado de Dios. Porque no es verdad si Dios te llama a ti a cantar o a ministrar o a profetizar o a predicar la palabra, si no lees la Biblia, lamentablemente, tú no estás respondiendo al llamado de Dios. Lo que nosotros hicimos al responder al llamado fue que empezamos a reunirnos. No había un enfoque todavía. Solamente era reunirnos y hablar de temas en común, que era la música y Dios. Y empezamos haciéndole concierto a Dios. Oasis empezó todas las presentaciones. Las primeras presentaciones no hubo público. Las primeras presentaciones de Oasis fue en una congregación solamente con nosotros, algunos de nosotros, y en los bancos. Los únicos espectadores que teníamos eran las sillas y los bancos. Y nosotros regocijados del Señor de que Él estaba recibiendo nuestra adoración. Así empezó Oasis. Y entonces nosotros ver que el Señor le agradaba lo que nosotros hacíamos, pues dijimos, vamos a ponerle carácter a esto, porque esto es un asunto de Dios. Le estoy hablando de que eso sucedió en el 2016, ya en el 2017 entramos más en lleno, ya que el que era baterista dijo que no, que él prefería quedarse en la iglesia local. Dijimos, bueno, en ese caso que toque Ray, que él no iba a tocar la guitarra, la batería, era el bajo que él iba a tocar. Pues Ray toca diferentes instrumentos y él iba a tocar el bajo y pues se quedó con la batería. Dijo, me quedo en la batería entonces, a meter mano. Y ahí él tomó la decisión y se pulió. Nosotros por igual empezamos a clamar y a buscar a Dios. Una de las cosas que más nos ha funcionado como ministerio para entender qué es lo que Dios quiere hacer. Con tu ministerio es necesario tú entender, o más bien pasar tiempo con Dios para tú poder entender qué es lo que Dios quiere. Y eso nosotros hicimos, y por eso hoy en día ustedes pueden disfrutar de la música de Oasis Ministry. Ok.
A ver, la siguiente pregunta. Esta niña que le ha levantado la mano desde el principio, ven. Bueno. Ok. Ven, ven. ¿A quién? Margarita, muchas gracias por la pregunta. Ay, los chocolates también. Buenas noches, Dios les bendiga, amén. Mi nombre es Tairis González, también participo en un grupo de danza, se llama Shaddai, amén. Me congrego en la iglesia Hora Evangélica Luz del Mundo, Misión 4, amén. Bueno, mi pregunta es que aparte de que con sus canciones inspiran demasiado, transmiten algo tan lindo, ¿qué consejo le darían a un joven cómo entrar en la intimidad con Dios? Y pues... Muy buena pregunta. Y bueno, nosotros, eso incluye todo, no solamente la música, sino toda aquella persona que pueda adorar a Dios de cualquier forma. Nosotros tenemos le pusimos la clave del éxito. Tenemos la clave del éxito. Si quieren, graben esto, si quieren, pueden, no sé, cómo sea. Pero la clave del éxito para nosotros como adoradores, para alcanzar el éxito, hay una sola acción que debemos de hacer, y es buscar cada día más de Dios. No hay otra cosa más fácil. Mucha gente nos pregunta cómo lo hacen, cómo pueden buscar recursos económicos para hacer esto, aquello, lo otro. Todo eso se basa en buscar más de Dios. Y ya Dios va a iluminar de qué forma empezar a bendecir, empezar a llevarte a otros lugares. Esa es la clave del éxito, buscarle a Dios. Se escucha sencillo, pero esa es la clave del éxito. ¿Quién más tiene preguntas? Bueno, solo quedan 3 personas con preguntas. A ver, la del abrigo rojo. ¿Por qué se fue? Oye, Luis dije que fue a buscar los regalos. Me siento súper feliz y sé que todo el pueblo de Socopó también lo está, amén. Wow, es hermoso saber que ustedes están aquí. Quiero decirles que ustedes son parte de mi inspiración como adoradora. Formo parte de la comunidad cristiana apostólica y profética entre el cielo y la tierra. Estamos ubicados acá mismo en el pueblo de Batatui. Le doy la gloria a Dios. Le doy la gloria a Dios porque el Señor, como lo decía una hermana, Él anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No solo adoradores, ustedes son adoradores, pero son adoradores que adoran al Espíritu en verdad. Amén. Mi pregunta es, ¿qué recomendación y qué inspiración más de la que le han dado le darían a aquellos adoradores que en estos momentos están pasando por cosas duras y que han querido abandonar? Otra pregunta. ¿Qué inspiración le darían a aquel joven que está lleno de sueños de llegar a lugares celestiales como ustedes han llegado? De llegar a lugares que Dios los ha enviado no solamente para que los vean, sino para que el nombre de Dios sea invocado y muchas personas sean convertidas. Ok, voy a intentar responder tu pregunta. Yo pienso que realmente hay algo que creo que ok, ya sí. Ok, la palabra de Dios dice que al que Él manda, Él respalda. O sea, no es una opción abandonar. Porque cuando tú abandonas el plan de Dios, es como abandonarte a ti mismo. O sea, tú te estás abandonando porque Dios te trajo para eso. Si tú abandonas eso para lo que Dios te trajo, entonces tu vida
llega a carecer de sentido. Es lo que yo pienso, yo, Karen. A los jóvenes que tienen sueños, anhelos, que quieren llegar alto, mi consejo sería que primero procuren establecer su relación con Dios. Eso es lo más alto que un ser humano puede llegar. Tener una relación con Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque estamos confundidos con la fama de que si a ti te conoce todo el mundo, pues entonces tú estás bien. Hay mucha gente que la conoce todo el mundo y que ellos mismos no saben quiénes son. Pero en el momento en el que tú te encuentras con el Señor, con el Espíritu Santo y tienes una relación con Él, pues tú tienes tu identidad. Tú sabes quién eres y no dependes de si te conocen o no. Es más importante ser conocido por Dios. Ellos van a añadir algo. La Biblia también registra la historia de José. José, a la edad de 17 años, siendo un adolescente, empezó a tener unos sueños que él lo veía muy imposible. Y en todos esos sueños él tuvo muchos ataques, tuvo muchas malas consecuencias con sus hermanos, con su mismo padre. Entonces muchas veces Dios entrega una visión a nosotros y no importa, puede ser que hasta tu familia pueda atravesar eso. Obviamente siempre es bueno obedecer, no estoy diciendo que sean desobedientes, pero hay visiones que muchas veces Dios nos da a nosotros que los padres o nuestra familia no entienden lo que Dios ha entregado a nosotros. Es el caso de casi todos los que estamos acá. Eso pasó muchas veces. Lo regular es que usted vaya a una escuela, estudie, se profesionalice en una carrera universitaria. Eso hay que hacerlo, no estoy diciendo que no se haga. Pero hay casos un poco diferentes, porque bueno, todos nosotros los que estamos aquí, en su mayoría, hemos pasado por la universidad de igual forma, nos hemos preparado en alguna área de la vida. Pero en cuanto a lo de Dios, muchas veces hay oposiciones, pero si la visión que Dios te entregó, tú sabes atesorar eso, no importa quién esté enfrente de ti, Dios va a moldear, ya sea tu padre, a tu familia, pero hágalo siempre de la forma correcta. Dios va a bendecir. Lo próximo que voy a añadir, respondiendo a tu pregunta, créanme que es una pregunta muy interesante. Y acá, yo quiero saber de todos los que están acá, ¿a quién aquí ha recibido un llamado de parte de Dios? Todos. ¿Qué sucede con el llamado de Dios? Pensamos que el llamado como tal, o el ministerio de nosotros, tiene éxito cuando, como Karen dijo, Israel también comentó, de que mientras más personas alcanzamos, más éxito tiene el ministerio. Y negativo, no es así. El ministerio, o más bien el llamado de Dios, yo mismo, y creo que ninguno de los muchachos, tú le preguntas a Karen si ella soñó con todo esto, ella te va a decir que no. A Ray te va a decir que no. Yo, para nada. De hecho, empecé a estudiar idiomas. Antonella habla también algunos idiomas, porque el sueño de ella era aprender idiomas, viajar por el mundo y qué sé yo, conocer la forma en que se comunican las personas. Yo por igual aprendí varios idiomas porque la intención mía, mi sueño era ser el sustento de mi familia, viajar a las naciones, pero no como llevando la palabra del Señor, no como ahora, no de esta manera, porque no fue mi sueño. Él soñaba ser músico, porque él es músico, pese a que es multimedia, toma fotos, videos y todas esas cosas, él es músico, de hecho él empezó por ahí. Pero una de las cosas que, para responder bien llano a tu pregunta, el sueño como tal siempre tenemos, siempre vamos a tener sueños, pero procuremos todo el tiempo buscar cuál es el sueño de Dios para nosotros. ¿Qué sucede? Porque el sueño mío era trabajar muchísimo para comprarme mi vehículo, trabajar muchísimo para ayudar a mi familia. Sin embargo, este fue el medio que Dios usó. Digo eso, Dios me sacó de los trabajos que yo tenía. Literal. Yo los trabajos que yo llegaba, en 15 días me ascendían, no es porque trabajaba mal, pero no podía estar ahí. El llamado era más fuerte. Sin embargo, yo mismo le decía, Señor, pero ya. Lo último que le dije a Dios fue, si realmente tú me estás llamando, yo solamente quiero que mi mamá y mi papá estén de acuerdo, de que tú me llamaste y que yo me voy a dedicar a ti.
Eso implicó durar alrededor de casi un año sin poder comprar un pantalón o un calzado por responder a un llamado de Dios. Porque tú responder al llamado de Dios es, como Ray dijo, negarte a ti mismo. El sueño, los sueños tú los puedes tener, pero hay una palabra que yo utilizo bastante y digo que fracasen mis planes, que fracasen mis proyectos, que fracase mi voluntad, pero que se haga la voluntad del Padre en mí. Si la voluntad del Señor, y es una palabra que sostengo a esta altura de juego, sostengo esta palabra. Los chicos, no sé si me dejan mentir, bueno, no voy a mentir. Unos años atrás, 2019, si no me equivoco, cuando llegó Ismael, ¿cierto? 2019, cuando yo decidí irme. En el 2020 yo decidí irme de Oasis. Oasis ya formado, las canciones pegadas y todo. Yo decidí irme. Y yo le dije a Dios lo siguiente, cuando me iba a ir o iba a tomar la decisión. Yo prefiero estar en un banco sentado literal en la iglesia y contar con el privilegio de poder adorarte, sentir tu gloria, que viajar por todo el mundo y no sentir nada. Es mejor estar en un desierto patrocinado por Dios que estar en un paraíso sin Él. Eso es lo que yo podría responder. Ahí está la respuesta en cuanto a tu pregunta. El éxito no es que mucha gente te alcance a escuchar o a conocer. El éxito es tú entender que estás haciendo las cosas bien según el propósito por el cual tú fuiste llamado. Y añadiendo una pequeña cosita. Mira, tú, yo, todos nosotros tenemos que entender que el objetivo del enemigo es siempre hacerte entender, o más bien tergiversar el propósito de Dios en tu vida. Con alguna mentira, con algún engaño. De alguna manera Él va a querer hacerte entender que el propósito de Dios en tu vida no es el propósito de Dios, que no te conviene, que no es lo mejor. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Jesús, cuando el enemigo le presentaba tantas cosas, le ofrecía tantas cosas, te voy a dar tantos reinos, te voy a hacer de tal manera, te voy a poner en tus manos tantas cosas, si solamente me adoras. Y eso es lo que muchas veces, o casi siempre, todo el tiempo, el enemigo siempre intenta hacer con nosotros, los hijos de Dios, los que decidimos de alguna manera seguir sus caminos, es intentar tergiversar el propósito de Dios en tu vida. Mientras que el Señor lo que te dice es, sé fuerte y valiente, porque el largo camino te resta. Entonces, nosotros decidimos si hacerle caso a las cosas que nos ofrece el enemigo o seguir el camino de Dios aunque sea duro. Entonces, tú preguntabas a aquellas personas que quizás desistían o tenían la opción de desistir. El enemigo solamente te va a poner esa opción, desiste. El mundo te va a decir desiste porque no tienes el talento, porque no tienes el dinero, porque no tienes las posibilidades, porque no tienes nada literalmente. En el mundo siempre debemos llenar expectativas, que en realidad nunca se llenan porque siempre hay más y siempre hay más. Sin embargo, en el Señor somos completos. El Espíritu Santo de Dios nos completa y nos hace uno con Dios, sin necesidad de complacer al mundo. Entonces, desistir siempre va a ser una opción, pero no, siempre hay que persistir en el Señor. Bueno, la última pregunta. Aquí. Sí. Venga por aquí. Bendiciones para todos. Qué alegría y qué honor tenerlos acá. Nos sentimos honrados, ¿verdad? Yo pertenezco a la Iglesia Ministerio Internacional Dios de Gloria y tengo dos preguntas. La primera es que, bueno, los he seguido durante mucho tiempo y sus canciones, sus adoraciones siempre nos han inspirado. Pero ¿cómo hacen ustedes con una agenda tan apretada de viajar de un lado para otro? ¿Cómo hacen para mantener la relación con Dios y que esas canciones fluyan e inspiren a todas las personas que lo podemos escuchar?
¿Ok? Esa pregunta es sencillísima. Es sencilla. Cuando empezamos, como dije al principio, los primeros eventos o los primeros conciertos, Oasis se lo dedicó a Dios. Total, no, gratis no, porque los beneficiados fuimos nosotros. Pero luego de ahí, nosotros pasamos a un estilo de vida. Y el estilo de vida de nosotros era Dios por todas las esquinas. Dios en la casa, Dios literal. Nosotros salíamos de la iglesia, llegábamos a la casa, cenábamos y a las 12 de la noche, de la madrugada por así decirlo, nos íbamos todos para un lugar de oración. Nosotros duramos años en eso, años literal en eso, todos los días, como 3 años. Y amanecíamos allá, de hecho, hasta las 6 de la mañana, buscando a Dios. A las 6 de la mañana, retorno a la casa. No había evento, la clave del éxito. No había gira, no había aviones, no había nada de eso. Solamente había esa necesidad de buscar a Dios. Con la agenda, presentarse. ¿Qué sucede? Bueno, no sé si decir esto. Ok, lo voy a decir. Nosotros tenemos algo, y es que el 2018 hicimos algo, y fue que empezamos el año con una consagración de 21 días. Y al finalizar esa consagración, 2 días después, hicimos 21 más. Y así, es decir, 42. En este año fue lo mismo, solo que no vamos por 42, sino solamente 21. Y una de las cosas que nosotros aprovechamos es el hecho de poder compartir la presencia de Dios cuando no tengamos que exponernos. Cuando estamos tranquilos, allá en República Dominicana, 1 semana, 2 semanas que tengamos free, pues esa semana o esas 2 semanas nos organizamos, nos vamos a ese lugar de oración, a presentarle todo lo que es el proyecto o las giras de lo que queda del año. Entonces, en medio de la gira, nosotros sacamos muchas veces los matutinos. Los matutinos, nos levantamos en horas tempranas de la madrugada, le presentamos todos los proyectos al Señor, la gira, los eventos, todas las cosas, nuestra vida. Y de esa manera, pues, no dejamos que el fuego se apague. O sea, es constante búsqueda, pese a que, por un lado, tomamos la decisión de trabajar 1 semana en una nueva canción, o 2 semanas en una nueva canción, pero luego de esa canción, o antes de la canción, es una semana de consagración, una semana de búsqueda. Una semana, pese a que tengamos eventos, muchas veces subimos sin comer nada a una presentación mareado y de todo, pero Padre, fortalécenos, porque esto es para ti. Lo queremos hacer y queremos darte gloria con lo que hacemos, entendiendo que no somos un ministerio de música solamente. Un ministerio de música cristiana solamente va y lleva música a los lugares. Nosotros llevamos mucho más que eso. Libertad, sanidad y todo eso. Todo lo hace el Señor, solo que nosotros nos ponemos en la disposición de que el Señor nos use como tal. Y añadiendo algo a lo que dice Víctor, una vez compartí algo en mi Instagram, y es que nosotros como adoradores no nos preparamos el día de la actividad o el día que tengamos que danzar, el día que tengamos que cantar. El adorador se prepara un tiempo, se supone antes, que se lo dedica a Dios, cuando no se imagina que quizá hayan eventos, nada de eso. Que lo importante es que Dios nos use. Es importante, obviamente, antes de nosotros presentarnos, casi siempre tratamos de orar y presentarnos ante Dios. Pero la preparación de un adorador no es el mismo día de la actividad, sino antes, en tiempo con Dios, ya sea ayunando, en silicio, de la forma que usted sienta hacerlo, así es que usted puede prepararse. Y las 2 niñas que parece que tienen preguntas. Es que estoy ansiosa. ¿Ustedes volverían otra vez a Venezuela algún día, otro día más, que vuelvan a hacer conciertos y eso? Porque, yo soy su fan. Mi pregunta es
que cómo construyeron su música y se volvieron famosos en el mundo. Claro que sí, volveríamos. La verdad es algo que nos honra, poder compartir lo que Dios nos ha entregado con un país tan hermoso como lo es Venezuela. Tanto la primera vez que fue el año pasado como esta nos han tratado de maravillas. Nos sentimos tan honrados, tan alegres de poder compartir la palabra acá, porque Venezuela es un país que verdaderamente adora, un país que verdaderamente tiene de Dios y un país que a pasar de los tiempos sé que va a ir mejorando tanto económicamente como espiritual. Y bueno, acerca de cómo construimos la música, cómo nos convertimos famosos, ya eso fue promoción de Dios. Pero cómo construimos la música, mi hermano Elimar es el escritor del grupo, y bueno, voy a hablar por él. Las letras de Oasis no es que, por ejemplo, un día, voy a escribir esto y es una canción y listo. Es algo que se basa más en lo bíblico, en algo que Dios quiere quizás impartir al pueblo, en tu tiempo de oración, en intimidad con Dios, cuando Dios te entrega esa letra. Y bueno, una de las canciones, bueno, la mayoría de nuestras canciones, normalmente nosotros en nuestro lugar de oración es que nosotros la terminamos, por así decirlo, y es como diciéndole a Dios: mira, aquí está la canción que tú me entregaste, y se la cantamos a Él. ¿Qué te parece esta canción? Y ahí es donde sentimos la confirmación de si esa canción debería lanzarse. Bueno, Dios les bendiga. Pues de verdad, contentas, ¿verdad?, de tener este ministerio tan bendecido acá en Socopó. Y bueno, sabe que cuando nosotros comenzamos a hacer el anuncio que Socopó, Oasis venía para Socopó, muchas personas no nos creían. Muchas personas decían: no puede ser que Oasis llegue a Socopó, no lo creemos. Fuimos a muchas ciudades y nos decían: ¿por qué Socopó? ¿Por qué Socopó? No entendemos que Oasis va a venir a Socopó. Y nosotros, como pastores, organizadores, como Live Production, nosotros nos sentíamos: ay, Dios mío, Señor, sí, que bueno, algo va a pasar con Socopó. Ay, sí, algo poderoso, algo poderoso. Amén, amén. Y para mí es un honor, ¿verdad?, tener este grupo de jóvenes que nos van a ministrar. Bueno, ya comenzaron con su presencia. Sé que la atmósfera ha cambiado acá en Socopó. Amén. Y creo, alguien hizo un comentario, ¿verdad?, aquí en Socopó, mientras hacíamos el grafitazo, mientras estábamos en las calles, mientras llevábamos que venían. Alguien hizo un comentario y decía que no era Oasis que venía, que era un clon, o sea, no eran los propios, que era mentira. Y imitadores, que eran imitadores de Oasis que venían para Socopó porque no lo creían. Y nosotros, ¿cómo? ¿Y quién? Sí, se hizo ese comentario y nosotros comenzamos a decir: Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Y bueno, yo decía: bueno, vamos a déjenlo quieto, porque nosotros sabemos que no es el clon de ellos, que ellos son los originales. Entonces quería decirle eso a todos ustedes, ¿verdad? Que bueno, ellos son los originales, es Oasis Ministre, y bueno, gracias, de verdad, regocijado, nos sentimos honrados de tenerlos en nuestro pueblo Socopó. Amén. Dios les bendiga. No, de verdad, muchísimas gracias. Aquí estamos los originales.
Pero bueno, nada más me imagino de que un doble mío, un doble de Daniel. De verdad que ha sido de mucha bendición estar acá, y como decía la pastora, a veces quizás nos sentimos muy, quizás que no tenemos la fuerza para elaborar algo, una visión que Dios tiene para un lugar, y Dios quiere hacerlo con personas específicas. Así vemos el caso de nosotros. Nosotros en muchas ocasiones no pensábamos que Dios iba a entregarnos tantas cosas, muchas profecías, muchas cosas, muchas naciones, pero uno simplemente lo cree cuando lo vive. Y este es el caso de ustedes. Ustedes están viviendo una promesa, y nosotros al junto todos estamos cumpliendo la promesa de que mañana va a suceder algo muy especial de parte de Dios aquí en Socopó. Así que lleve su corazón dispuesto para que su vida cambie. Cualquier situación que usted tenga, cualquier depresión, cualquier ansiedad, lo que sea que usted tenga, vaya con eso allá y dedíquele todo al Señor y entregue toda su adoración al Espíritu Santo. Gracias de verdad por el recibimiento.